quieren vivir. Eso es más que todo lo importante de esta presentación. Ahora voy a presentarles al ingeniero químico Rubén Zavala Ontiveros, que nos va a hablar sobre el origen emocional de las enfermedades, para tomar conciencia en cómo las enfermedades están impactando en que yo en este momento esté pasando una enfermedad o mi cuerpo se encuentre en desarmonía o desequilibrio. ¿A causa de qué viene? Y también les comento que el ingeniero está haciendo un posgrado en Cuba acerca de este mismo tema. Les pido un aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Miren, esto que estamos conociendo, en general, todos ya lo sabemos, pero es como un recuerdo. Resulta ser que, ya como resume todo esto, nosotros podríamos llamar que tenemos 3 libros en nuestra historia de vida. El primer libro sería nuestra vida actual desde que nacimos, es el más chico. Todo esto demás son libros de nuestra historia y que nos van a hacer actuar como actuamos ahorita. El segundo libro es los 9 meses antes del embarazo de la mamá de nosotros, los 9 meses del embarazo y los 9 meses siguientes, que ahí se va a proyectar, va a hacerse el proyecto sentido de nuestra vida, lo que nuestros mamá o padres más necesitaban en ese momento. Ese segundo libro iba a ser el doble de tamaño que nuestra vida actual. El tercer libro es la memoria genética grabada de todas las emociones positivas o negativas de nuestros antepasados, 5 generaciones, todo el clan familiar. Es un libro grandísimo, mucho más importante que nuestra vida actual. Los psicoterapeutas están estudiando todo esto a nivel internacional y nos pueden decir que más del 95% de todo lo que hacemos está fundamentado en esa memoria genética familiar. Tenemos libre albedrío para hacer los cambios, como nos dice Ivonne. Entonces podemos hacer algo, ¿ok? Entonces vamos a empezar ahorita con el siguiente aspecto de esto. Resulta ser que el concepto enfermedad, vamos a hablar ahorita ya nomás de las enfermedades. Lo conductual y la forma de ver la vida viene de la psicogenealogía. Por supuesto que la enfermedad va a ser una forma de ver la vida. Esto viene ya de este descubrimiento. Este descubrimiento fue hecho en Alemania hace 30 años. Él nos va a decir, un médico con 40 años de experiencia, con un gran reconocimiento a nivel nacional en Alemania, sufre un impacto emocional de un cáncer y le produce un cáncer. Su esposa también sufre el mismo impacto, pero ella da cáncer de mama y a él cáncer de testículo, el mismo evento. Entonces, él tenía 5 especialidades en ese tiempo. Era oncólogo, radiólogo, psicólogo, internista y también era geólogo. Tengo curiosidad por saber qué tipo de impacto emocional fue el que recibieron ellos. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue, dijo que quería mucho y le dieron un balazo por accidente, o se cree que fue por accidente, en la cabeza. El niño empezó, el muchacho ya, 18 años, empezó a tener problemas fuertes y agravó bastante. En ese tiempo la mamá genera cáncer de seno izquierdo.
muere el hijo y entonces él desarrolla un cáncer de testículo. Él, como era jefe de 3 departamentos en ese hospital, se dedicó a investigar qué pasó. Y de 700 casos bien documentados de cáncer de seno izquierdo, encontró que fue la misma emoción habían tenido las mamás: conflicto de nido, preocupación extrema por la salud de su hijo. En todos los casos el mismo. Y fue a ver el caso de cáncer de testículo y encontró en 700 casos también que todos habían tenido el mismo conflicto: una muerte de un ser muy querido, que usualmente es el hijo. Él empezó entonces a entender que el aspecto emocional tiene mucho que ver en el desarrollo de la enfermedad. Vamos a decir, es la chispa que detona un programa biológico. Eso es la emoción. Este programa biológico, él empezó de sobrevivencia, le llamó programa genético de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque siempre responde a emociones de sobrevivencia. Y entonces elaboró toda su tesis doctoral en base a que los problemas de salud tienen un conflicto emocional. Es la chispa que detona el conflicto. Sin embargo, él, para poderlo hacer, él tomó radiografías computarizadas del cerebro, porque era como psicólogo. Él entendía que si hubo un impacto emocional, podía estar grabado en el cerebro, y lo encontró. Aquí se ven estas flechitas, son diferentes tipos de impacto emocional en diferentes zonas del cerebro, y encontró que cada lugarcito del cerebro que sufre un impacto emocional, si es el mismo lugar, va a producir siempre la misma enfermedad, independiente de la persona. Si viene un impacto aquí, que pudo haber sido de la zona del testículo, en los 700 casos tenía en el mismo lugar el impacto emocional. Por fin, un científico demuestra que tiene relación la emoción con la enfermedad. Siguió investigando y entonces encontró que esa parte del cerebro, donde se ve el impacto emocional como si fuera una piedra que se avienta al agua y se ven ondas, una diana le llaman, resulta ser que siempre aparece en cada emoción que llega al cuerpo, porque una vez que llega al cerebro, inmediatamente esa zona que está regida por el cerebro, y en ese mismo lugar siempre va a producir un órgano afectado. Si el impacto es en este lado, por ejemplo, puede llegar al seno izquierdo de la mamá y entonces va a producir un tumor en el seno, porque está conectado. Esa parte del cerebro controla al seno. Si se ve afectado en esa zona, inmediatamente al mismo tiempo el órgano se afecta. Y empezó a estudiar miles de casos. A él le pusieron un caso 3000 radiografías, 3000 de cerebro de personas con enfermedades, y él, para demostrar su tesis, tenía que decir qué enfermedad tenía. Y con las puras radiografías, sabiendo la zona del cerebro afectada, él en los 3000 casos acertó. No hubo ninguna falla. Se siguió investigando y habla de 200.000 casos. De tal forma que está totalmente comprobado que un impacto emocional se va a registrar en el cerebro, y ese cerebro controla el tejido o el órgano afectado. Pero ¿por qué hay un impacto aquí o acá o acá? Por la forma de ver, de acuerdo a la psicogenealogía, el mismo suceso externo, todas las personas lo ven muy diferente.
lo interpretamos diferente y nos puede afectar de manera diferente. Pero una vez que la emoción sí coincida, va a llegar a un mismo punto y ese mismo punto va a crear la misma enfermedad. ¿Les quedó claro? Sí. Una pregunta. Me ha tocado ver varios casos de mujeres que tienen cáncer en el seno y curiosamente está relacionado con la pérdida de un hijo. ¿A qué se debe pues que cuando la mujer pierde un hijo en muchas ocasiones desarrolla precisamente el cáncer de seno? Bueno, o el hombre... La pregunta es muy correcta. Resulta ser que este científico elaboró 5 leyes, las 5 leyes de la enfermedad o de la salud, como lo quieran ver, ¿verdad? Y dentro de las 5 leyes establece la quinta, que el cuerpo no hace nunca nada en su contra. El cuerpo es perfecto, es hijo de Dios y no cabe la enfermedad como la concebimos nosotros, ¿verdad? No hace nada en su contra. Entonces, él se pregunta, si somos perfectos y el cuerpo no hace nunca nada en su contra, no es como un coche que se poncha, no, es un coche, es un cuerpo que reacciona a un impacto emocional de sobrevivencia. Entonces, él encuentra que cada enfermedad es un programa biológico idéntico para todas las especies humanas y animales. Si un animal tiene el mismo impacto que el humano, va a crear el problema en el mismo órgano. Es biológico. Ahora, vamos a ver que las diferentes enfermedades son un programa que se genera por un síndrome de Dick-Hammond, le llaman, es un shock emocional serio, altamente dramático, vivido en soledad, que toma a la persona de manera inesperada y que activa un programa genético de sobrevivencia. Entonces, el cáncer de la mamá representa el seno de una mujer es para protección y alimento de la especie, de la cría, de los hijos. Cuando se preocupa por un hijo, lo menos que puede hacer es tratar de protegerlo. Y entonces el tumor viene a darle a la mujer la capacidad de poder generar algo para ayudar a su hijo. En tumores, entonces, llegan a ser un programa biológico que va a generar más actividad del tejido donde está localizado. No es el 90% de los tumores son eso. Llegan, hacen su función de apoyo a la zona afectada y cuando ya el cuerpo no lo ocupa, lo elimina. Son los que se llaman los tumores benignos. El 90% son así, ¿verdad? Bueno. Ingeniero, entonces esto quiere decir que hay una esperanza de poder concebir a la enfermedad simplemente como un programa genético de rescate a la sobrevivencia de nuestro propio organismo. Así es, eso lo demuestra este médico, pero le suma un comentario. La enfermedad no se va si la persona no hace un cambio mental de actitud. ¿Por qué? Porque cualquier efecto que nosotros vemos, cualquier problema, lo podemos interpretar como tristeza o coraje o neutro o lo que sea, y nos va a afectar si afecta nuestra sugerencia en forma real o virtual. Entonces, no va a ser daño en su contra. ¿Qué probabilidades en porcentaje si se puede hablar en porcentajes de llevar un régimen natural, olvidándonos de la carne animal, a que llegue un shock grande, ¿no? Si yo estoy, digamos, 5 o 10 años de naturista y llevo un régimen naturista, ¿no? Y lo contrario, si no llevo un régimen naturista, ¿qué diferencia hay? ¿Me explico? O sea, es más vulnerable si no está en equilibrio, por supuesto, mucho más vulnerable. Cualquiera nos ha tocado que si no comemos o no dormimos, al día siguiente estamos más estresados.
más estresable, con menos energía. Y el sistema inmunológico trabaja con energía. Si no tiene energía disponible, el impacto emocional lo hace grandísimo, cuando en realidad, si está bien, está reforzado por su sistema de vida, por su nutrición, si está reforzado, entonces él resiste más fácilmente eso. Y si le llega, si alcanza a sobrepasar, bueno, pues tiene más formas de salir rápido, ¿ok? Ahora, fíjense, para eliminar el aspecto emocional, aquí habla de que es un shock emocional, vivir en soledad. ¿Qué nos dice eso? Que si nosotros, al tener impacto emocional, platicamos la emoción que sentimos, esa emoción no se queda. Pero si no lo podemos platicar, se queda. Y esa es la que después de un tiempo va a salir en el cuerpo con lo que llamamos enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene la gráfica a través del tiempo de qué es lo que pasa. Es una gráfica simbólica. Está la persona trabajando sin patotomía y patotonía, así se llama lo normal, de noche y día, para que lo entiendan mejor. Viene el DH, este es el impacto emocional, y viene todo un desastre durante un tiempo, se llama evolución del conflicto. En esta, la persona tiene varios síntomas, y es aquí, de forma práctica, como vamos a identificar cuando un problema se nos va a convertir, o ya se convirtió, en una enfermedad. Manos y pies frías. Aquí tenemos ya el resumen total de todos los diagramas de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, lo primero vamos a ver síntomas de impacto emocional en la fase fría, que es del momento del impacto hasta esta raya que dice solución del conflicto. Ya se hizo el cambio emocional en la persona, entendió o pasó el luto, y entonces el cuerpo hace lo contrario que hizo en la primera etapa. Ahorita les voy a explicar este diagrama. Los síntomas de impacto emocional son insomnio, estrés, manos o pies fríos y vitalidad de poca hambre. Cualquiera de ellos que esté presente nos va a decir que ya hubo un impacto emocional. ¿Quién de aquí no ha tenido algo de eso? Pero ahí puede ser un Momento. Digo, aquí sería bueno el preguntarnos a todos si alguien de nosotros tenemos alguno de esos síntomas: insomnio, estrés, manos o pies fríos, irritabilidad, poca hambre, problemas de circulación. Ya, cuando ya hay más problemas de estos, es que el impacto emocional está durando mucho. No ha encontrado solución. Pero tenemos todo eso por la alimentación. Esto no es la alimentación, es un impacto emocional. Es un impacto emocional que traspasó la barrera de la mente, llega al inconsciente y nos da estos síntomas. Eso ya nos indica que ya entró. ¿Okay? Si tenía buena alimentación, probablemente no entre. Pero este ya entró. ¿Ok? ¿Quién ha tenido alguno de estos síntomas? ¿Quién? Levante la mano. Todos. Todos tenemos impactos, cerca de 2000 en la vida que pueden generar esto. De tal forma que si no hubiera un sistema natural de eliminación de esos impactos, estaríamos fritos. ¿Ok? Hay un sistema natural y es el que estamos explicando ahorita. Primero es el impacto emocional, causa dos formas de acción. Ahora sí, pongan atención. Primera, si el impacto emocional fue de terror o sensación de ataque, van a reaccionar los órganos vitales: corazón, pulmón, todo el sistema digestivo y varios. ¿Nos puede dar un ejemplo de una situación de terror o una sensación de ataque? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el caso, se muere el hijo del doctor, ¿ok?
es una sensación terrible, y entonces le aparece un tumor. El tumor viene como apoyo para que la persona pueda, en ese caso, producir más espermatozoides, para tener más hijos, para suplir al hijo muerto. Entonces le sale un tumor. Ese tumor va creciendo si lo necesita el cuerpo. Cuando ya hay solución al conflicto, el cuerpo elimina ese tumor, ya no lo ocupa. Así son todos los tumores. Una pregunta, ¿cómo se soluciona el conflicto? La solución al conflicto es, de acuerdo a la psicogenealogía, primero, toma de conciencia, entender qué pasó. En el caso de los tumores, cuando yo empiezo a doler, hay que ver 6 meses, 1 año o 2 años antes pasó el impacto. En todo ese tiempo, el tumor fue creciendo, porque no había solución. La persona, cuando ya pasó el impacto, ya tomó conciencia, ya se liberó del conflicto emocional, en ese momento empieza ya a eliminarse el tumor. Cualquier tumor, es lo mismo, es un programa biológico de sobrevivencia en sentido contrario cuando pasa la solución del conflicto. Este es el caso de los órganos vitales. Todos los demás obedecen a miedos, estrés, autodevaluación, depresión. En este caso, en vez de hacer tumor, hace disminución de células o funciones, osteoporosis, disminución de células, disminución de funciones, diabetes. Y cuando ya se soluciona otra vez el conflicto, hace lo contrario y la persona se sana. Es el sistema natural para eliminar absolutamente todas las enfermedades. Por supuesto que en esta etapa, en la etapa fría, tenemos muchas cosas naturales que nos pueden ayudar, y en la etapa esta también. Ahora, vamos a ver ahora los síntomas de reparación. Aquí es donde también nos confundimos. En ambos casos va a haber síntomas de reparación. Es cuando ya el cuerpo se está reparando o intenta hacerlo. Sueño y cansancio de día. Sensación de curación. La persona ya se liberó del impacto emocional y se siente mejor. Manos o pies calientes. Estaba frío, se va a lo caliente o tibio, pero casi siempre es caliente. Hay inflamación. Donde hay inflamación, el cuerpo, el sistema inmunológico está trabajando cuando hay inflamación. Hay mucha hambre, porque se requiere mucha energía para la reparación. Hay exudación, hay supuración, hay diarrea y hay infecciones. Las infecciones acompañan a la reparación. También hay dolor. Dolor. Bueno, cuando hay inflamación hay dolor. Y entonces el sistema inmunológico trabaja con dolor. Hay que entenderlo. Están dentro de los síntomas de lo que se llama la crisis de sanación. O sea, la sanación implica dolor, inflamación. ¿De acuerdo? Una vez que pasa el proceso, si duró 1 año en crecer el tumor, pues 1 año se va a eliminar. Si duraron 20 años, o 30, o 40, lo que es la desvalorización que causó la osteoporosis, pues podría ser que también dura lo mismo en reparación, a menos que se utilicen apoyos. ¿Ok? Bueno, aquí ese es el resumen general de lo que les expliqué. Cualquier tipo de enfermedad, salud, tiene estos síntomas: fase fría, insomnio, estrés, falta de frío, irritabilidad, poca hambre. Cualquiera de ellos o todo nos está indicando un impacto emocional. Y en la fase tibia, inflamación, dolor, calor. Se acaba la batería. Mucha hambre y cansancio es cuando el cuerpo ya está haciendo lo necesario para salir del problema. Es un sistema automático, natural.
Entonces, debemos entender que si tenemos 2000 impactos en la vida que logran traspasar, tenemos también el sistema natural que lo va a reparar. Si no hace el cambio emocional, entonces no pasa a reparación y puede durar toda la vida así. Por eso es importante saber que si estamos en esta etapa, algo hay que hacer para salir de ahí, en el aspecto físico y en el emocional. Si no salimos del problema emocional, vamos a estar reparando y recayendo. Y esos son los problemas crónicos. ¿Ok? Ahora, nosotros lo que hacemos es, para hacer este cambio, hay dos sistemas. Uno que es la biodescodificación y otro es el factor de transferencia. El factor de transferencia nos va a hacer ese cambio porque va a estar inconsciente. Es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, pero que hasta el siglo XXI está llegando a nosotros en forma accesible. Y eso es a lo que venimos, para que entiendan que la fase del problema de las enfermedades empieza desde los antepasados, luego se dispara por una chispa, que es el efecto emocional, y si se hace el cambio, se repara y se acabó el problema. Si quieres, ahorita pregunta. En este concepto científico, que quede más claro que cuando no hay ninguna enfermedad que no sea reparable. El cuerpo es capaz de hacerlo. Nosotros lo hemos constatado en muchísimos casos. Sin embargo, se requiere el cambio emocional o el cambio inconsciente. Ingeniero, a mí me gustaría que pudiéramos regresar a la diapositiva anterior, Ahí. Aquí digo, para que quede muy claro, que para que se dé la enfermedad crónica se necesitan 4 factores. Tener en la vida un choque emocional serio, agudo o altamente dramático. Esto implica la muerte de un familiar, hijo, esposo, padre, hermana, algo dramático, así como puede implicar el perder el trabajo, el perder una casa, el perder un negocio. Todas las personas nos vemos afectadas de manera diferente. Eso es una pérdida o un shock que nos afecte de manera dramática. Aquí hay un segundo factor muy importante, vivido en soledad, porque a veces la enfermedad se genera cuando no podemos externar el cómo nos sentimos respecto a lo que estamos viviendo. Emocionalmente. ¿Por qué? Porque a veces hemos aprendido que los hombres no lloran, ¿sí? Deben guardar secretos. Deben guardar secretos, o que no debes de decir las cosas malas que te pasan, o porque se van a burlar, o porque te van a criticar. Entonces aquí hay que tomar conciencia de esa emoción que no expresamos, que no hablamos, se queda adentro en el inconsciente y es lo que detona la enfermedad. Y va a salir en el cuerpo. El cuerpo es chismoso, por decirle así. Nosotros, sabiendo que en el cuerpo las manifestaciones de cualquier enfermedad, podemos saber qué emoción fue la que tuvo. Porque aunque quieras guardarlo, el cuerpo nos está gritando cuál es el problema. Claro. Ese es la gran éxito que tienen los alcohólicos anónimos, entonces. Pues es una enfermedad, es una enfermedad y hay que saberla tratar. Ahora, ¿conoce el programa de alcohólicos anónimos? Pues o sea, hay muchos sistemas que apoyan, claro, entendiendo cuáles son los procesos en los que se encuentra la persona. Cualquier terapia puede funcionar. Aquí en el instituto tenemos muchas terapias muy adecuadas para manejar esta etapa o esta etapa. Hay que saberlo. Y también los medicamentos pueden ser útiles si sabemos utilizarlos según la etapa.
porque si no sabemos utilizarlo y el médico no sabe utilizarlo, puede aumentar el conflicto o parar la curación si utiliza un medicamento inadecuado por no saber en qué etapa se encuentra la persona. Claro, y aquí también es muy importante comentar, aquí esto nos están hablando desde el punto de vista psicológico, es un estudio psicológico. Simplemente las personas que tienen años viniendo aquí al instituto y conocen el cómo reacciona el cuerpo a lo que nosotros llamamos crisis curativa o crisis depurativa, sabemos que cuando nuestro cuerpo se empieza a limpiar, empieza a reaccionar, vamos a tener mucho sueño y cansancio, vamos a sentir otra vez calor en el cuerpo, probablemente presentemos inflamación, probablemente muchas de las personas presentan ronchas en todos los áreas donde vienen ganglios linfáticos, empieza a salir como prurito y empieza a dar comezón. Hay mucha hambre, hay cansancio, la persona empieza a sudar o si tiene alguna herida empieza a supurar más. Las personas ahí cuando empiezan en esta crisis depurativa llegan incluso a tener 5 días de diarrea o 6 días de diarrea porque el cuerpo está reaccionando sacando todo lo que está impactado en el colon lleno de toxinas, cochambre, pero es una reacción curativa a nivel físico, así como se puede dar una infección. Y aquí es cuando se les hace hincapié a los médicos, a los pacientes, que no deben de entrar en pánico, que si están teniendo esas manifestaciones es porque su cuerpo ya está reaccionando al tratamiento y está depurando todas las toxinas que tenían a nivel linfático, a nivel muscular, a nivel circulatorio, lo están sacando. Aquí lo estamos viendo desde el enfoque psicológico, que también está comprobado. Aquí es donde muchas personas entran en pánico y dicen, ay, me salieron estas ronchas, voy a ponerme, no sé, una crema que tenga cortisona para que ya no me dé comezón y para que se me desinflame. Y entonces vuelve a intoxicar a la persona, ¿sí? O, ay, tengo diarrea, esto no está bien, el doctor me dijo que con un tecito, pero no, yo me voy a la farmacia y voy a comprarme un antibiótico, no sé qué, y se vuelven a intoxicar. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque no tienen la información, no tienen el conocimiento o no han abierto su mente en comprender el cómo reacciona nuestro cuerpo a nivel físico y a nivel mental. Entonces aquí esta plática nos está informando que ya se tienen los estudios de cómo también el cuerpo reacciona a nivel mental, a nivel psicológico. ¿Para qué? Para cuando tengamos esas reacciones no entremos en pánico y sigamos adelante depurando nuestro organismo. Quisiera agregar un poquito en este aspecto que pues todas las enfermedades tienen carácter emocional, pero hay que distinguir la mente, lo que llamamos mente, lo que nos tiene aquí viéndonos, se llama conciencia. El inconsciente es diferente. El inconsciente nos está manejando los latidos del corazón. Hay diferencia, porque la mente no puede ordenarle al corazón que se pare, ni que adelante, ni que nada. Por lo tanto, los problemas que decimos vienen de los antepasados están en el inconsciente y la mente no tiene acceso a eso, no sabe qué está pasando, pero el inconsciente que maneja el corazón, que maneja el estómago, sí sabe qué está pasando y actúa. Para que no haya duda que digan que las enfermedades son mentales, es diferente decir las enfermedades son del sistema inconsciente. Y el inconsciente es cuando estamos dormidos, no sabemos ni qué está pasando, pero el cuerpo se está reparando. Entonces son inconscientes, pero son programas biológicos de apoyo. Podemos tener un ejemplo nada más: problemas digestivos, todo relacionado con la familia; problemas respiratorios, todo relacionado con la familia. Entonces, problemas del hígado, de carencias, y así podemos ir analizando cada enfermedad y veremos cómo la enfermedad sí coincide con la emoción. Y si nosotros
estamos atentos a la emoción y sabemos manejarla, la emoción llega, pero nosotros tenemos que cambiar la interpretación. En vez de que sea susto, que sea coraje, o que sea imparcial. En vez de que sea tristeza, que sea alegría. Se puede hacer, o sea, la mente puede hacer eso, ese cambio de interpretación, y entonces salimos de la posibilidad de solucionar el conflicto. ¿Algún ejercicio para hacer esos cambios? ¿Algún ejercicio para hacer los cambios? De la tristeza, la alegría. ¿Alguna recomendación que nos quisiera hacer para poder cambiar? Un caso muy importante. Se muere el hijo de una es la mamá la que está muy triste. Después de un año sigue triste, después de 2 años sigue triste. ¿Pero por qué está triste? Está triste porque su mamá, su abuela principalmente, reaccionaba con tristeza a los problemas. Y ella, por lealtad familiar, se pone triste. Ahora, pero hay casos en que la mamá y el hijo o hija, lo que sea, están tan unidos por las líneas genéticas, por las líneas que nos definen la afinidad, que no puede soportar una muerte de un hijo antes que ella, de tal forma que no va a poder pasar el duelo y va a estar enferma toda la vida y lo va a pasar a sus hijos y nietos y bisnietos. Ese es el caso de la fibromialgia. Entonces, lo que se tiene que hacer es, la persona debe entender, una vez que toma conciencia de que su problema es porque no lo puede liberarse, ese dolor del hijo, ese recuerdo del hijo, tiene que aceptarlo, que el hijo no murió para ella, que está en su corazón y en su mente, y que cada vez que se acuerde de él, se acuerde de lo positivo, de lo bueno que fue vivir con ese hijo. Y de esa manera, en lugar de ser triste, va a estar más feliz. Y aquí tenemos varios casos del mismo instituto que lo hicimos, y la persona de no poderse mover por problemas articulares empezó a caminar. ¿Por qué se dice que las personas se enferman mentalmente? A eso me refería. Es que no es mentalmente, inconscientemente. Mentalmente una persona no puede enfermarse, porque la enfermedad es un programa biológico y la mente no tiene acceso a lo biológico, no puede cambiar el ritmo del corazón, no puede hacer nada en el cuerpo, porque eso lo controla el inconsciente. La enfermedad sí es inconsciente, pero no mental, es inconsciente. Yo digo, estoy enferma y aunque no estoy enferma y me siento mal, entonces eso, ¿cómo se explica? Cambia la El pensamiento negativo es la actitud. es el que te enferma también. Por eso estamos hablando de que es muy importante la actitud que tenemos en la vida. Y como eso es genética, por eso la psicogenealogía nos va a decir de dónde viene. Ahora pues ya, a las preguntas podemos verlas al final porque sigue el siguiente tema. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Viene ahorita Osvaldo Zavala, que va a explicarles, sin meternos en los problemas de descodificación, cómo los productos se pueden Ahora, pues yo creo que todos quieren resolver sus problemas familiares y de salud y de enfermedades y de hasta genéticos, ¿verdad? Entonces hay que usar técnicas rápidas y eficientes, ¿no? Ya dijeron que hay que tomar conciencia. Nada más las preguntas al final. Es que esa descodificación necesitas... Sí, pero aquí hay algo más importante todavía, que tu cuerpo, ya dijimos que tiene un sistema de reparación, un sistema de defensa natural, que hay más de 2000 impactos emocionales en la vida. Entonces tendrías que tener un psicólogo todo el día pegado a ti, ¿no? Para poder descodificarte. Pero tu cuerpo tiene un sistema natural de descodificación.
Entonces lo que nosotros vamos a usar es el sistema natural de descodificación en vez de necesitar a un psicólogo a un lado, ¿verdad? Un psicólogo. Esta no puede ser psicólogo, porque los psicólogos no estudian esto se llama psicogenealogía. Tiene que ser un biodescodificador, que es ahorita lo más nuevo en medicina, ¿no? Pero hay una manera más rápida que es usar el sistema natural de reparación. No sé si ustedes han escuchado hablar del sistema inmunológico. Y todos ustedes que han estado aquí en Vida Sana, pues saben que la persona se sana cambiando sus hábitos y mejorando su alimentación y desintoxicando. O sea que el cuerpo se sana solo, nomás dándole las herramientas, ¿no? Entonces nosotros vamos a darles una herramienta muy poderosa que hace el cambio, que es lo que queremos aquí que vean. ¿Qué puede hacer el cambio? Que no sea la descodificación, pero que lo pueda hacer el cuerpo. Entonces aquí podemos utilizar esta nueva tecnología que se llaman factores de transferencia. Los factores de transferencia hacen el cambio inconscientemente, o sea, trabajan a nivel inconsciente. ¿Cómo lo hace? Bueno, o sea, ahorita les voy a explicar. Fíjense lo que es los factores de transferencia. Los factores de transferencia son pequeñas moléculas, o sea, estamos hablando ya nivel molecular, ¿verdad? Son péptidos que constan de 44 aminoácidos con un peso menor a 14 datos y contiene 3 fracciones identificadas, cada una de ellas con un efecto específico sobre el sistema inmunitario, que es el de reparación, ¿verdad? Ahora, si vemos que dice 44 aminoácidos y que son moléculas, estamos hablando que está en forma de hélice también. ¿Qué les suena que es esto? ADN. En el ADN de ustedes es una molécula muy pequeña que consta de 44 segmentos, no 48, no 44. Entonces, en el ADN, ¿cuánta información hay guardada? Toda la de los antepasados. Toda la de los antepasados, toda, ahí está en el ADN. Ahora, el descubrimiento más importante de la medicina del siglo XX, que apenas en el siglo XXI está accesible para las personas, es haber descubierto que hay otra molécula que se llama factor de transferencia, que es como el ADN, pero contiene la información que necesita tu sistema inmunitario para trabajar y hacer que resuelva las enfermedades. Entonces, ¿cómo descubrieron esto? En 1949 una persona de tuberculosis, doctores en Inglaterra estaban tratando de curar personas con tuberculosis, pero ellos veían que ante el mismo tratamiento convencional había personas que se estaban muriendo de tuberculosis, pero había otras personas que se estaban sanando y con el mismo tratamiento, y decían, bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces el doctor se imaginó que debe haber una diferencia en el cuerpo de las personas, así que lo que hizo fue de la persona que estaba sanándose y estaba pudiendo con la tuberculosis sin ningún problema, le extrajo la sangre. En la sangre ustedes saben que vienen los glóbulos blancos, que son los que se encargan de defendernos, ¿no? El sistema inmunológico. Agarró los glóbulos blancos y los rompió y les sacó una sustancia. Y esa sustancia, imagínense romper un glóbulo blanco, o sea, mecánicamente con una aguja. ¿Cuánto se tardaría, no? ¿Cuánto requeriría de tecnología? Entonces, y con un glóbulo blanco no creo que sea suficiente para que usted llene una ampolleta, ¿verdad? Un glóbulo blanco es muy pequeño. Así que tenía que abrir miles, y entonces de esos miles y miles y miles, entonces ya hacía la concentración. Y una vez que quedaba esa concentración, a la persona que se estaba muriendo de tuberculosis, le inyectaba esa concentración. Y entonces lo que vio es que la persona que se estaba muriendo de tuberculosis, inmediatamente su sistema empezó a funcionar y reparó la tuberculosis. Entonces, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué hizo este científico? La vacuna. Pareciera que la vacuna, pero lo que hizo fue le transmitió la inmunidad de una persona a otra. Entonces, desde 1949, el descubrimiento de los factores de transferencia viene a ser tan prometedor porque ahora podemos pasarnos inmunidad entre las personas. ¿Habían escuchado ustedes hablar de eso? No. Pero esto ya es completamente, ahorita con los avances en tecnología ya podemos identificar, ya podemos descubrir el factor de transferencia, lo podemos ver y es una molécula igual que el ADN, un poco más pequeña, y contiene ¿cuánta información? Pues imagínense, ¿no? ¿Cuántos virus existen?
¿De cuántos te tiene que defender tu cuerpo? ¿Cuántos hongos? ¿De cuántos tu cuerpo lo sabe identificar y destruir sin que tengas que tomar antibióticos, ni químicos, ni nada? Tu cuerpo es una máquina impresionante, perfecta, que detecta miles de virus, miles de hongos, miles de parásitos, miles de bacterias, ¿no? Y los está destruyendo continuamente con tu sistema de defensa. Entonces, ¿dónde guarda toda esa información? En el factor de transferencia. Así que si nosotros podemos extraer factores de transferencia de una fuente natural y nosotros no lo tomamos en forma de cápsula, en forma de, o sea, bueno, lo extrajeron y lo pudieron poner en polvo, también lo extrajeron y lo pudieron poner en líquido, también lo pudieron poner en gel y en muchas presentaciones, ¿no? Entonces el factor de transferencia, cuando una persona lo toma, estimula el sistema inmunitario si está deficiente, es decir, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Que no funciona el sistema inmune. ¿Qué pasa si tiene su sistema inmune bajo? Se enferma. Y si esto lo detecta que está bajo y lo estimula hasta un 437%, si lo necesita, ¿qué creen que haría tu propio cuerpo con ese virus o con esa bacteria? Lo matas y lo sacas. ¿Me doy a entender? Entonces, si está deprimido, entonces aquí es donde vemos, si está deprimido el sistema inmune, ¿qué hace? Lo estimula hasta el 437%, ¿verdad? Ahora, si el sistema inmunitario está sobreactivo, ¿qué le va a hacer? Lo va a reprimir. Entonces, enfermedades autoinmunes, alergia, asma, diabetes, incluso los tumores los va a empezar a reducir, porque ya no, el cuerpo con esa nueva información ya, en otras palabras, sabe cómo resolver el conflicto y lo empieza a resolver de manera natural sin que tenga que intervenir ningún medicamento, aunque pues los medicamentos están ayudando, así que no hay ningún problema, pero de manera natural lo hacen. Y ahora, contiene 3 segmentos, ¿no? Bueno, 3 efectos específicos. El tercer efecto es actúa como agente de memoria para el sistema inmunitario en todo momento. ¿Cuánta memoria? Por eso les dije cuántos virus existen, imagínense nada más. Entonces, si nosotros estamos tomando un factor de transferencia y nos llegan virus y bacterias también, y también los eventos emocionales, nuestro cuerpo tiene una información extra que antes no tenía, que no venía de nuestros antepasados, no sabíamos cómo resolverlo, lo tomamos, llega esa información y nuestro sistema inmune de defensas ahora sabe cómo resolver ese problema, esa enfermedad en particular. Entonces, ¿cuánta información tiene? Un 8 a la 18 es como 8 y 18 ceros de información, ¿verdad? En otras palabras, los factores de transferencia es una biblioteca completa de medicina natural. Sí, biblioteca, ¿no? Entonces tu cuerpo va a empezar a leer, nada más va a resolver el problema específico que tiene en ese momento, y si no tiene ningún problema que resolver, pues no va a hacer nada. Pero si tiene un problema que resolver, va a agarrar esta biblioteca y va a encontrar una solución que a lo mejor antes no tenía. Entonces, es una biblioteca de información que ayuda a fortalecer y educar el sistema inmunitario, o sea, lo reeduca de manera natural, haciéndolo más eficaz. De por sí, ya ustedes se reparan a esos 2000 impactos emocionales, ustedes lo están preparando continuamente. Ahora lo vamos a hacer mucho más eficaz, en forma segura, completamente natural, para una respuesta más rápida. Entonces, ¿qué dijimos? Que una persona, depende de cuánto tiempo fue su cronicidad de su impacto emocional o su enfermedad, pues va a durar lo mismo en reparación, ¿no? Bueno, y si con esto aceleramos la reparación hasta 4 veces, 10 veces, pues genial, porque la persona sale más rápido, ¿verdad? Y inteligente e intuitiva de nuestro organismo. Entonces, este descubrimiento, aquí están las pruebas del científico médico en Rusia, demuestra que el factor de transferencia, cuando una persona tiene una enfermedad, pues puede elevar hasta 437% el sistema inmune. En otra formulación puede elevarlo a 283, comparando contra los mejores inmunoelevadores que existen en el mercado, que es el hongo shiitake, el endopitake, calostro bovino, en una fruta especializada para el sistema inmunológico. Aquí están las pruebas de todos por los laboratorios, el Instituto de Leogería de California, de Genesis, comparando los mejores impulsores del sistema inmunológico a nivel mundial. Entonces vemos la competencia, ¿no? El noni, el aloe vera, todos han escuchado la sábila, es buenísima, todos han escuchado el noni, Cordyceps, Cordyvax, el IP6 es lo que le dieron a Magic Johnson para curarse o sobrevivir al SIDA.
Pues entonces fíjense en la diferencia contra el factor de transferencia. Es abismal. Ahora, si tenemos un sistema sobreactivo, aquí está, el factor de transferencia también lo va a llevar a su estado natural, en descanso, y entonces no tendríamos problemas. Entonces, ¿cuál es la estrategia rápida? El factor de transferencia es un modulador de tu sistema inmunológico, es decir, que si estaba elevado, que es lo que veíamos en la casa, en la gráfica anterior, pues lo va a bajar y lo va a poner en equilibrio. Y si estaba una baja versión, en el caso de virus, bacterias, hongos, parásitos, y no está pudiendo destruir el cáncer porque nuestro cuerpo tiene capacidad de destruirlo, nada más que necesitamos destruirlo más rápido, pues lo va a llevar a su función óptima. Entonces podemos decirle adiós de manera natural a estas enfermedades, virus, hongos, parásitos, células cancerosas, enfermedades autoinmunes, diabetes, esclerosis múltiple, artritis, alérgicas, polen, cualquier cosa. Esto está ya demostrado a nivel mundial, está en el libro de médicos de Estados Unidos, está en la revista de Historia de Salud, está en otras reconocidas a nivel mundial. También ya se usa en todas las clínicas y hospitales del país de Rusia. Entonces lo que estamos haciendo es trayendo esta tecnología pues a ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ya está completamente al del mundo. Y bueno, esta sería la estrategia para sanar las enfermedades, de pasar de etapa fría a etapa caliente, usando el factor de transferencia. Aquí hay que hacer una desintoxicación cuando estamos en etapa fría y le podemos dar el factor de transferencia. Pasa a la etapa caliente, podemos dar una fórmula avanzada y unos desinflamantes porque van a interesar la inflamación. Y cuando la persona ya pasó la crisis curativa, entonces podemos ya dar los factores de transferencia altamente especializados que elevan el sistema inmune hasta los 37, factores de transferencia dirigidos, y necesitamos modular el dolor y la inflamación para que la persona pues resuelva su problema fácil, sencillo, sin tantas complicaciones. Aquí en el instituto pues obviamente ellos controlan la inflamación y todo, pero fuera del instituto a lo mejor es más difícil que la persona siga poniéndose las toallas frías y todo lo que hace, ¿no? Eso sería la estrategia. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿O ya? ¿Cuál pastilla dijiste? Está en forma de cápsulas. Si quieres, préstame una presentación. Ya que hace 60 años pensaban en eso y no sacaban la luz. No se podía porque te dije que para sacar cada factor tenían que abrir leucocito por leucocito, uno por uno. Y entonces es muy caro, es muy tardado y es muy difícil. Y entonces la compañía esta se llama For Life Research, laboratorio de investigación, gastó $40 millones en encontrar una forma más abundante de factor de transferencia, eficiente, natural y segura, y ponerlo rápido en una capsulita. Entonces encontró la fuente y lo extraen casi por millones y es súper fácil. Pero ¿qué tanto influyen para, bueno, con todos los cuidados, ¿verdad? Además, para las enfermedades autoinmunes? Si quieren les voy a poner un videito, ¿te acuerdas? Que les tengo preparado un videito oficial de la compañía donde se demuestra en lupus, en esclerosis, en diabetes, en todas las autoinmunes. Pero antes de que se desarrolle. Sí, porque esto lo que hace es que estás prevenido. Dijimos que el impacto emocional va a llegar, pero si tu sistema de defensas está bajo por mala alimentación, por químicos, por intoxicación, no reacciona rápido. Si tú estás limpio en ese sentido, pero además estás tomando el factor de transferencia, esto hace que tu cuerpo de manera natural reaccione hasta 10 veces más rápido de lo normal. O sea, saca el impacto pero de volada y lo aguantas. ¿Y en las enfermedades crónicas qué tanto puede...? Sí, ahorita vas a ver los testimonios que les preparamos. Qué interesante. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha establecido como su meta principal el alcance de un nivel óptimo de bienestar físico, mental y social. Pudiera ser sencillo si el mundo no hubiese evolucionado como hasta ahora lo ha hecho. Cada día se añaden agentes externos que dificultan esta meta. El estrés, la mala nutrición, la falta de acción física, la contaminación ambiental. Desafortunadamente, esta es una realidad no solo a nivel individual, sino familiar.
you against disease. It's working for you day and night, 24/7, and for the most part, you're not even aware of what it's doing. Your immune system is responsible for recognizing, responding, and remembering the bad. Immunity is a wonderful without clemency. There have been